Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, pueblo dominicano. Un placer poder una vez más reencontrarme con ustedes en este A Tiempo con Freddy Medrano. Doy gracias al eterno Dios que me da la oportunidad de poder intercambiar con ustedes en este esfuerzo comunicacional. Hacemos con todo el cariño, con todo el amor de llevarles a ustedes los comentarios en perspectiva, las informaciones, las entrevistas. Bueno, en fin, aquí estamos hoy domingo 24 de mayo del año 2020. Miren, a propósito de esta modalidad, fruto de la pandemia que golpea no solo a la República Dominicana, sino el mundo, el coronavirus, hemos visto los diferentes candidatos manejándose a través del tejido de cada demarcación política. Los principales partidos están en campaña, pues de manera mayor o de manera menor, guardando el tema del distanciamiento. Y qué bueno que fruto de que nada más y nada menos vamos a estar eligiendo dos de los principales poderes del Estado a través del voto, como es el poder legislativo y el ejecutivo. Estaríamos con esto sellando, digamos que en este año, el tema de las elecciones. Recordemos que pues en marzo hubo elecciones municipales y ya con las elecciones congresuales y presidenciales sellamos el tema electoral en este año por unos nuevos 4 años más. Y esos nuevos 4 años que tendrá a propósito quien asuma la presidencia de la República el próximo 16 de agosto, vendrá con nuevos retos. Y creo que sobre todo por el tema económico, independientemente de lo que ha dicho la CEPAL acerca de cómo está la economía en la República Dominicana, que no vamos a pues entrar en negativo, pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, más de 45 millones de estadounidenses están desempleados. Y ha dicho el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jay Powell, que pues habrá una contracción de 4.5% en la economía de ese país, que es un gigante, la primera economía del mundo a partir del año de 1919, fruto de pues el cauce que tomó ese país a propósito de la Primera Guerra Mundial. Quiero entonces, siendo estas mis primeras palabras de introducción, decirle que se queden con nosotros. Tenemos hoy una entrevista interesantísima con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que es el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Con él vamos a estar conversando más adelante. Ahora tengo que irme al resumen de las informaciones que han sido noticia hasta este momento. El Ministerio de Salud, en su boletín número 66 correspondiente a este domingo del coronavirus COVID-19, informó el total de que hay 14.801 casos confirmados, un total de 379 casos a hoy domingo y 458 fallecidos. El número de recuperados alcanza los 8.133, 6.210 casos activos y 53.139 casos descartados, con una tasa de letalidad de 3.09. El candidato a senador por la provincia de Independencia, profesor Valentín Medrano, encabezó reuniones, asambleas y juramentaciones de personas que se suman a su proyecto y al del candidato presidencial Gonzalo Castillo. En la actividad, aparte de Medrano, estuvieron presentes Radamés Valenzuela, enlace provincial, Radamés Camacho, miembro del Comité Político Coordinador Provincial. La Policía Nacional informó tener identificadas a las personas que realizaron los disparos durante un operativo realizado en el ensanche Capotillo del Distrito Nacional. Así lo informó el director general de la institución del Distrito Nacional, general Máximo Valle Aybar, al encabezar el operativo de intervención el pasado viernes en el sector. Baez Aybar dijo que la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía ofrecerá más adelante los detalles del despliegue desde las primeras horas del viernes, en las que reveló que apresaron al menos 25 personas y se ha ocupado droga, armas de fuego y otras evidencias. El embajador dominicano ante la Santa Sede, Víctor Grimaldi,
dio a conocer el pasado miércoles que tiene 4 meses, que no cobra su salario y que él y su madre fueron sacados del seguro médico de la Cancillería, producto de lo cual pasó una gran vergüenza. Grimaldi comunicó el deceso de su progenitora de 90 años. En una misiva en la que dio a conocer la muerte de su madre, Ana Casilda Céspedes Muñoz, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo excluyó de la nómina a pesar de que soy embajador de carrera por haber prestado 11 años de servicio diplomático. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, informó que ese organismo analiza las comunicaciones enviadas desde los países, incluyendo la de la ciudad de New York, donde los dominicanos ejercerían el derecho al voto en las elecciones del próximo 5 de julio. En ese sentido, informó que ese organismo se declaró en sesión permanente ante la situación que ha dado con el voto dominicano en el exterior y la pandemia del coronavirus. La Comisión Permanente de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de ley que permitiría el retiro de hasta un 30% de los fondos acumulados por los trabajadores que manejan la administradora de fondos de pensiones. La Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles a unanimidad y sin modificaciones el proyecto de ley que permite el retiro único anticipado de hasta un 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en la AFP. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, conformó la comisión de alto nivel que estructurará la logística y metodología para regreso a clases con salud garantizada a los fines de que el año escolar 2021 inicie sin contratiempos. El funcionario recordó que durante la sesión del Consejo Nacional de Educación, celebrada el pasado miércoles, fue aprobada la resolución 03-2020, donde se estableció la creación de una comisión que tendría la responsabilidad de garantizar un inicio del próximo año escolar con la mejor manera posible, por lo que procedió a conformarla e iniciar los trabajos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver un interesantísimo trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción a propósito del plan de gobierno que dieron a conocer en esta semana los candidatos a la presidencia. A 7 domingos de las elecciones presidenciales y congresuales, pautada para el 5 de julio, el panorama político se pinta un poco incierto. Aunque varias encuestas que han salido en los últimos días han posicionado a uno y otro candidato, y otras han dado la posibilidad de una segunda vuelta electoral, lo cierto es que en la actualidad existe duda sobre si habrá ganador en la primera vuelta. El candidato presidencial del partido oficialista, Gonzalo Castillo, asegura que varias encuestas lo posicionan como el ganador en primer certamen. El líder de la oposición, Luis Abinader, dice aventajar a su más cercano oponente con alrededor de 10 puntos, mientras que el 3 veces presidente del país dice estar en un segundo lugar por encima de su antiguo partido y que contará con estos para vencer en una segunda vuelta electoral al opositor PRM. Pero el tema en esta ocasión no es el plano total electoral, y es que los 3 principales candidatos presidenciales han ajustado su plan de gobierno en pos de recuperar la economía con la situación del coronavirus. Esta semana, el equipo económico de Luis Abinader presentó su plan para mantener empleos ante la crisis generada por el COVID-19. Este plan tiene como objetivo crear programas especiales para que las empresas mantengan los empleos hasta que pase la crisis generada por el COVID-19 en la República Dominicana. Los economistas, quienes presentaron algunas medidas junto al candidato presidencial del PRM esta semana, informaron que crearon algunas disposiciones que se implementarían a partir del próximo 16 de agosto en beneficio de sectores como las MIPYMES, la agricultura, el turismo, las zonas francas, la inversión extranjera y otros que pertenecen al tejido productivo nacional. Lo esencial es que estas empresas mantengan el empleo hasta que pase esta situación. Estamos presentando un plan de reactivación de la economía
para que luego de que pase esta situación, continuar con nuestro ya planteado plan de gobierno que tenemos estipulado, señaló Abinader, mientras que el Penco aseguró la noche del pasado jueves que de ganar las presidencias de la República, su gabinete estaría integrado por funcionarios con capacidad y deseo de trabajar y no por una cuña. En una alocución de 5 minutos, difundida en una cadena de radio y televisión, luego de que su equipo electoral entregara a la Junta su plan de gobierno, Castillo hizo un reencuentro desde que inició el ámbito de negocios, así como las labores sociales que ha desarrollado cuando se desempeñaba como funcionario y como empresario. Resaltó que la obra que más lo llena de orgullo, en los 7 años que duró como ministro de Obras Públicas, es el programa de asistencia vial, desarrollado en las principales carreteras y autopistas del país, lo que le ha convertido en una de las más seguras de la región del Caribe. Al referirse a la situación que vive el país con el coronavirus y las labores que ha desarrollado en beneficio de la población más necesitada, indicó que donó el dinero de las vallas que aún no estaban instaladas a instituciones que trabajan contra la pandemia. Mientras que Fernández explicó el pasado miércoles que de ganar las próximas elecciones presidenciales, enfocaría su gobierno en 7 pilares fundamentales que garantizan el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Al participar como primer invitado del ciclo de candidatos 2020 que organiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, el exmandatario presentó su programa de gobierno para el próximo cuatrienio titulado 7 pilares fundamentales para una nueva ola de transformaciones de la República Dominicana. Dentro de esos pilares, Fernández detalló el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico y la seguridad ciudadana, la educación y la seguridad social que ocupan los primeros lugares en su plan de gobierno, factores fundamentales para desarrollar al país ante la actual crisis provocada por el COVID-19. Vamos a ver un importante trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción a propósito de esta primera fase de reapertura a la economía en la República Dominicana. El pasado miércoles 20 de mayo oficialmente los dominicanos iniciaron la primera fase de reapertura gradual de la actividad económica y laboral. Esto tras varias semanas del llamado masivo a quedarse en casa debido a los efectos de la pandemia del coronavirus o COVID-19. El presidente de la República, Danilo Medina, llamó a esta iniciativa como la covidianidad, como forma de expresar el convivir de manera preventiva con el virus. Desde el miércoles se ha comenzado a sentir de forma vertiginosa la afluencia de personas en las calles y el transporte estatal. Además de la gran cantidad de vehículos que reavivan los taponamientos en horas pico, como las 7 y 8 de la mañana. Con la entrada de la primera fase, las micro y pequeñas empresas trabajan con el 50% de su personal, mientras que las medianas y grandes empresas lo hacen con el 25% de sus empleados. Asimismo, el inicio de las operaciones del metro, el teleférico y la ONSA. Esta reapertura incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo, las calles o lugares públicos y lavado de manos. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, llamó a la población a ser prudentes y mantener las medidas de cuidado del contagio del COVID-19 ante el proceso de reapertura escalonada de la economía. Esta semana se han reportado a través de videos colgados en las redes sociales incidentes de personas aglomeradas, tanto en vías como en establecimientos, así como casos de pasajeros de autobuses de la ONSA y vagones del metro con pasajeros pegados por la cantidad considerable a bordo. Esto a pesar de que el presidente especificó que estos servicios operarían con la capacidad mínima de pasajeros y con medidas de distanciamiento físico. La segunda fase de reapertura iniciará el 1 de junio y en esta etapa las unidades de transporte colectivo privadas se activarán de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Según las predicciones del Estado, la fase 3 deberá iniciar el 17 de junio y la cuarta el 1 de julio, donde en su momento la Comisión de Alto Nivel del Gobierno, que encabeza el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicará en detalle el contenido de cada etapa. En un resumen para A Tiempo, con Freddy Medrano, les informó Manuel Cordero. Bueno, tiempo de la panorámica al plano internacional en este programa.
Las autoridades haitianas anunciaron el jueves el endurecimiento de las medidas para evitar la propagación del coronavirus en un contexto marcado por un importante incremento del número de casos en el país, donde ya se registran más de 700 casos confirmados y más de 25 fallecidos. En un decreto que establece las normas generales para la protección de la población en caso de pandemia o epidemia, el gobierno renovó por 2 meses más el estado de emergencia sanitaria declarado el 19 de marzo de este 2020. Se prohíbe en el territorio haitiano toda reunión, encuentro o actividad que implique simultáneamente a más de 5 personas en un entorno cerrado o abierto. El desacato de esta y otras medidas conllevaría a pago de multas o prisión. La Organización Mundial de la Salud actualizó su documento de preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus y describió 2 nuevos síntomas, la dificultad para hablar y la dificultad para moverse como sintomatología para detectar el contagio de COVID-19. Estos 2 nuevos síntomas se suman a los que se habían definido previamente, como la fiebre, tos seca, cansancio, dificultad para respirar, opresión en el pecho, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida de gusto u olfato, diarrea, cambios de color en los dedos de las manos o pies o erupciones cutáneas. América del Sur se está convirtiendo de cierto modo en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus, dijo este viernes el director del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Mike Ryan. Los países con mayor casos de coronavirus es en primer lugar Brasil y en segundo lugar Perú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retener fondos federales a 2 estados clave en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, Nevada y Michigan, por sus planes para facilitar el voto por correo debido al COVID-19. En 2 tweets, Trump dio un nuevo paso en su campaña contra el voto por correo, una opción que él mismo utilizó para participar en las primarias de Florida, pero que teme que pueda perjudicarle en noviembre, por lo que insiste, sin pruebas, en que puede conllevar al fraude electoral. En un resumen internacional para A Tiempo, con Freddy Medrano, les informó Manuel Cordero. Tengo que irme a un contacto de publicidad, reiterarles que cuando retornemos, la interesante conversación o una interesante conversación con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. No se vayan. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como les había anunciado al principio del programa, la grata entrevista con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, es la FINJU. Servio, para nosotros es un honor tenerte con nosotros acá en este programa a tiempo. Buenas noches. Gracias una vez más por la invitación y bueno, la verdad es que para mí es un lujo estar en tu programa. El honor es para nosotros, Servio. Bueno, Servio, la Constitución de la República da la facultad a la Junta Central Electoral de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, como también la propia ley de régimen electoral, la 1519, en una serie de articulados, en ocasiones de que también existan algunas dificultades para el proceso electoral. Ciertamente ha estado la Junta Central Electoral y pues involucrado en todo este proceso de las elecciones del 5 de julio. Y quisiera mover tu apreciación a propósito de este encomiable esfuerzo, no solamente de unas elecciones que tuvo la Junta Central Electoral que montar el año pasado, unas elecciones internas, sino 2 elecciones consecutivas, en el caso de lo municipal y esta hora del próximo 5 de julio. Así es. No, definitivamente. Bueno, lo que pasa es que también todo esto nos, como decimos, nos sorprendió en medio de una situación mundial
que ha de una u otra forma alterado todo lo que es el orden institucional, yo diría que de todos los países del mundo, que en su mayoría están sometidos inclusive a estado de excepción. Bueno, la Junta se vio en la obligación de suspender nueva vez, en esta ocasión por la razón de la pandemia, las elecciones que se debieron de haber celebrado el 16 de mayo. Y hemos visto que en virtud de lo que establece la propia ley como atribución que le da la Junta, ella suspende las elecciones y lo que hace es que la fija para el 5 de julio. Ahí se le presentó el primer inconveniente a la Junta, porque el debate se dio en torno a que nadie discutía la facultad que tiene la Junta de suspender una elección. El tema es que hay quienes sostienen la tesis, y es verdad, que la Constitución le da al Congreso Nacional la atribución de fijar las fechas de nuevas elecciones. Pero sucede que la ley del régimen electoral también se lo dio a la Junta. O sea, ¿qué pasa? Ahí se dio un conflicto de competencia entonces, que parecería que se resolvió desde el punto de vista político, porque los partidos, aun cuando algunos reaccionaron diciendo que esto era una atribución del Congreso, bueno, como que se llegó a entender que también esa era una facultad de la Junta y que era más fácil que eso se decidiera en la Junta que a lo interno del Congreso Nacional por la diversidad que hay ahí de criterios. Bueno, pero ¿qué sucede? Que en todo esto también la Junta se ha visto obligada a organizar unas elecciones con una serie de precariedades, esa es la realidad, pero también con el tema del voto de los dominicanos en el exterior, que yo creo que es el clavo en el zapato que tiene en la actualidad la Junta Central Electoral. Tú sabes que en la Constitución desde hace muchos años se estableció que los dominicanos tenían el derecho al voto en cualquier lugar de donde ellos se encontraran. Entonces, la Junta ha venido creando espacios y existe, por ejemplo, ya espacios habilitados en los Estados Unidos, en Italia, en España, etc., en donde los dominicanos ya han venido ejerciendo ese derecho al voto. Bueno, ¿qué pasó? Que la Junta, inclusive nosotros como fundación, el 16 de abril, nos pronunciamos en la dirección de que teníamos la preocupación de que la Junta tenía que crear las condiciones para que esas elecciones se pudieran celebrar. Bueno, hemos visto que en esta semana ya comienza ya a aclararse el panorama. Ya en los Estados Unidos dijeron que en principio no había ningún inconveniente y ya otros estados van en esa dirección. Y bueno, yo creo que de lo que se trata es de que en este momento, quiera Dios, que se dé una armonía entre los partidos políticos, la Junta Central Electoral y, en fin, de una u otra forma, los delegados que van a representar las mesas de los partidos políticos y que todo esto lo hagamos de manera conjunta, a fin de que en medio de esta pandemia nosotros podamos lograr que el proceso resulte ser exitoso. Yo creo que de eso es de lo que se trata ahora. Servio, en algunas ocasiones te hemos escuchado, sobre todo en lo que tiene que ver con el asunto de los topes en los gastos de campaña que pues están asentados en la ley de partidos, y de repente uno a veces piensa, pero es que no hubo jurista, no hubo abogado con las calidades para poder ver cosas que luego la Junta a través de resoluciones ha venido resolviendo, y el Tribunal Constitucional también, que hay que decirlo. Claro. Pero ya vamos a estas elecciones con esa ley de partidos políticos, con esa ley de régimen electoral de organización hermanada. Pero fíjate una cosa. ¿Qué hacer después de ahí? Sí, no, mira, todo este proceso ha revelado que primero son leyes malas, muy malas, sobre todo porque tienen una serie de vacíos que han generado a la propia Junta Central Electoral una serie de conflictos con los propios partidos políticos. O sea, situaciones que debieron de haber sido resueltas en el Congreso Nacional. El Congreso lo que hace es que se lo dejó para que la Junta, mediante resolución, las resolviera. Pero ¿qué pasó? Que cada vez que la Junta trataba de resolutar
sobre la base de lo que son sus atribuciones. Una situación que le imponía la ley, la Junta entonces tenía un conflicto con los partidos. Es decir, ese conflicto que tuve que se dio a lo interno del Congreso, en donde los partidos políticos no se pudieron poner de acuerdo durante 20 años. Ellos entonces le dieron esa atribución para que fuera la Junta quien lo resolviera. Pero sucede que cada vez que la Junta daba un paso, entonces entraba en conflicto con los partidos. Ahí comenzó el problema de la Junta con los partidos políticos. Lo otro es que estas leyes son una fuente de confusión. El debate que se ha dado en torno al tema del transfugismo, el debate que se ha dado en torno, por ejemplo, a los alcances, por ejemplo, de si la vicepresidenta debe de abandonar el cargo o solicitar una licencia. Oye, la ley en sí, cuando tú la lees transversalmente, tú a fin de cuentas, tú no sabes si quienes alegan eso tienen razón o no. Es complicado. Pero ¿qué pasa? La ley también. Perdón, Servio, pero es complicado por ser de cargos electivos o... No, es complicado porque la ley genera confusiones. En principio lo que se quería era eso. Por ejemplo, que funcionarios que están, por ejemplo, aspirando a posiciones en el Congreso, digamos así, pidieran una licencia. Hemos visto que 2 de esos funcionarios la solicitaron, pero no todos. Entonces, hay una serie de situaciones que han generado mucha confusión en todo esto, pero a lo que iba era lo siguiente. Tú hablabas del financiamiento. La ley lo que hizo fue que legitimó el modelo político que nosotros tenemos en la República Dominicana. O sea, la ley estableció unos topes tan altos que por eso es que tú ves que las campañas electorales van a seguir siendo dispendiosas en este país. Porque para que tú tengas una idea, un candidato a la presidencia, la ley le legalizó que podía recibir en donaciones 1.000 millones de pesos. Wow. Entonces, eso es una verdadera locura, lo que esa ley, como ley, estableció. Pero así tú te encuentras con una serie de situaciones. Por ejemplo, la ley prohíbe que las compañías aporten a los candidatos. Eso la gente no lo sabe. Eso nosotros se lo hemos tenido que explicar al sector privado. Tú puedes aportar como persona física, pero una compañía no puede hacer aporte a un candidato. Pero tiene un tope como persona física también. Sí, claro que sí. O sea, para el caso de los candidatos presidenciales, es alrededor de casi 10 millones de pesos que yo, en el hipotético caso que quisiera aportarle a un candidato, obviamente no lo voy a hacer, yo tengo hasta ese tope para poder hacer un aporte. Eso es una locura, honestamente hablando. Una verdadera locura. Y así tú te encuentras con una cantidad de contradicciones que, bueno, que llevó a que personas que manejan el derecho constitucional interpusieran una serie de recursos. Y para que tú tengas una idea, contra esa ley se han sometido 14 recursos de inconstitucionalidad. Es una y barbaridad. 2 han sido fallados en contra de la ley. Una barbaridad. Solamente quedan pendientes 2, que lo van a declarar inconstitucional también. O sea entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que yo creo que la clase política aquí va a tener que pactar una reforma que real y efectivamente sirva para que el sistema de partido se fortalezca. Porque todo este proceso ha revelado lo débil. O sea, lo débil, las debilidades no solamente que exhiben los partidos políticos, sino también las debilidades que muestra el propio sistema político. Y me refiero incluyendo a la Junta Central Electoral. Incluyendo a la Junta Central Electoral, que se le debió de haber dado más garras como para poder real y efectivamente poder perseguir de manera efectiva cualquier violación a la legislación. Bueno, con tu anuencia, Servio Tulio, vamos a ir a un contacto muy breve de publicidad y retornamos con mucho más de esta interesantísima entrevista. No se vayan.
Servio, te hablaba de una reforma, en este caso, de manera institucional. Hay dos componentes que son fundamentales para la planificación, porque si no se planifica, pues a veces hay que devolverse después que uno está ya montado en un cronograma. Y aquí hay cosas que están muy pendientes que corresponden a planificación. Por ejemplo, el asunto de una reforma fiscal pero profunda, que involucre todos los sectores de la vida productiva nacional. Aquí tenemos elección el 5 de julio, tendremos un nuevo presidente el 16 de agosto, y hay temas que están pendientes en la agenda nacional, incluyendo el tema institucional y el tema económico. Claro. Pero mira, tú hablas de una reforma fiscal. Yo recuerdo cuando nosotros trabajamos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para que tú tengas una idea, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue una ley que mandaba la Constitución a que el Congreso aprobara. ¿Qué pasó? El Congreso en el 2012, en enero del 2012, aprueba la ley. Fue una iniciativa inclusive del senador Félix Bautista, recuerdo yo. ¿Qué pasa? A mí me tocó coordinar el eje institucional. Si tú te vas a la Estrategia Nacional de Desarrollo, tú te vas a encontrar que tiene 5 ejes. Pues a mí me tocó trabajar el eje institucional. Cuando estábamos trabajando el eje institucional, nosotros llegamos al acuerdo de que nosotros le teníamos que poner tope a la aprobación de las leyes que la propia ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba. Me refiero. Por ejemplo, una de las leyes que la Estrategia Nacional de Desarrollo obligaba a que se aprobara era la ley de partidos políticos. En el 2012 se aprobó, en el 2018. Una de las cosas que se aprobó en la Estrategia Nacional de Desarrollo era que se aprobaran 3 pactos, que son los ejes centrales y que pueden eventualmente contribuir a que este país se desarrolle de una manera institucional. El primero fue el pacto educativo, ese se logró. A fin de cuentas, ese es el más fácil. Pero no hemos logrado el pacto eléctrico por una serie de contradicciones que andan por ahí. Aparte de que tú sabes que la electricidad, esos son carteles, esa es la realidad. Digo, eso lo estoy diciendo yo. Hay que ver cómo que se ha manejado históricamente el sector eléctrico en este país. Y el tercero era el pacto fiscal. Lo que pasa es que no querían meterse en el pacto fiscal porque parecería que eso iba a tener un costo político. Pero dada la situación que se ha presentado, en donde evidentemente aquí va a venir una contracción económica que va a ir más allá de la distancia, eso vendrá, oye, eso vendrá por gravedad, porque a lo inevitable se le da la bienvenida. Y yo creo que el próximo gobierno, el que sea, yo creo que el principal punto de su agenda va a ser ese, como lo fue para Danilo Medina en su primer gobierno, que lo primero que él hizo fue que se reunió con todos los sectores, dado el déficit fiscal que él tenía, acuérdate, de 170,000 millones de pesos, en donde él alegaba que él no podía ir al Palacio a cruzarse de los brazos. Eso le va a pasar el próximo gobierno. Aquí vendrá una reforma fiscal que tendrá que hacerse sobre la base del consenso, pero con esa reforma fiscal tienen que venir reformas institucionales. O sea, aquí nosotros tenemos que fortalecer institucionalmente los órganos de control. Y cuando te digo los órganos de control, me estoy refiriendo a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría y al Ministerio Público. Porque la gente cree que el control aquí es la Cámara de Cuentas, la Contraloría y el Congreso Nacional. Pero a lo interno del sistema de justicia, que ya eso es otra frecuencia, el órgano de control es el Ministerio Público. Entonces, evidentemente, de que esa institución, oye, y es inminente, hay que reformarla, oye, de los pies a la cabeza. Cuando tú hablas de reformar, porque la Constitución de 2010, del 26 de enero del año 2010, nos dio las altas cortes, ¿verdad? Todavía hay falencias que uno no sabe de dónde ubicarla a propósito de este aparato que tenemos en materia de la gerencia de justicia.
En el caso del Ministerio Público y el procurador fiscal o la Procuraduría, ¿está Finjo entonces de acuerdo con que el procurador sea independiente? ¿Cuáles son las acciones o las sazones, como decía aquel gran profeta, que hay que tomar en consideración para que eso quede de una vez y por todas asentado en el aparato institucional de la Mira, República Dominicana? yo me conformaría con que al procurador, el procurador se blinde. Es decir, que sea nombrado por un periodo de 6 años. Es más, estaría inclusive hasta dispuesto a que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura. Inclusive. Que sea sobre la base de un pacto político. Digo, yo por razones de temperamento te digo y te doy esa salida. Perdóname, Sergio, y no es muy No. difícil en este país porque un consenso para la No, tú designación. sabes que lo que pasa, este país se tiene que catapultar y la única forma es fortaleciendo sus instituciones. O sea, ya nosotros no podemos seguirle dando larga a los saltos ya que nosotros tenemos que dar. O sea, fíjate, en el año 2003, el Ministerio Público dependía, antes de 2003, totalmente del Ejecutivo. Ya con el estatuto del Ministerio Público se creó la carrera y ya tenemos un Ministerio Público medianamente independiente. Pero todavía la política permea al Ministerio Público, porque su cúpula es política. O sea, el Procurador General de la República inclusive es miembro del Consejo de Gobierno. Un absurdo, yo no he visto eso en ningún país del mundo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir sacando. Porque yo te digo a ti algo, mira, yo fui Ministerio Público y a mí nadie me tuvo a mí que decir lo que yo tenía que hacer. Te lo digo honestamente, yo fui Procurador General Adjunto el primer sustituto del Procurador. Y a mí, el Procurador de entonces, a mí, nunca me dijo, y yo era el enlace con la Suprema Corte de Justicia. O sea, los casos de corrupción los manejé yo. Y me acuerdo yo del magistrado Castillo. Y a mí, por lo menos a mí nunca, a mí me bajaron una ley. O sea, también es cuestión de temperamento, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Por ejemplo, yo fui consultor jurídico del Congreso y a mí nadie en el Congreso me dijo a mí lo que yo tenía que hacer. Yo fui miembro de una comisión que fue muy criticada en este país y a mí nadie me tuvo que decir a mí lo que yo tenía que hacer. Y cada vez que yo salía de esas reuniones, yo decía lo que yo vi en esa comisión, públicamente. Eso está en todos los medios. ¿Que me creó muchos inconvenientes? Claro que sí. Pero en la vida tú tienes que jugar tu rol, porque uno tiene familia. O sea, te digo que también nosotros no podemos hacer una reforma creyendo. También hay posiciones que yo creo que tienen que ver mucho, inclusive hasta con los temperamentos de la gente. O sea, que cuando es no, no, y cuando es sí, es sí. O sea, yo creo en eso, honestamente hablando, te lo digo. Servio, yo retorno la pregunta y ya estamos en la parte concluyente de esta entrevista. Pero ¿cómo va a ser? De la situación que vamos a tener a propósito de un nuevo presidente el 16 de agosto, porque de seguro que aquí en la República Dominicana tendremos elecciones y bueno, habrá... Sí, hombre, aquí va a haber elecciones. Sí, habrá un inquilino en la Doctor Delgado, un nuevo inquilino. Yo te pregunto, ¿hasta dónde Finjus ha visto la posibilidad de que la clase política se siente a poner los puntos sobre las IES? Porque independientemente del análisis que hacías tú hace un momentito de cómo quedará la República Dominicana, Estados Unidos, que es Estados Unidos, el jefe del Tesoro ha dicho 4.5 de contracción, más de 45 millones de desempleados en Estados Unidos. Y de una forma u otra dependemos de ellos por el tema de la balanza incluso de pago en la República Dominicana y los más de 7.000 millones de dólares que conocemos que llegaron a nuestro país al corte de diciembre del año 2019. Pero yo te voy a decir algo. Ese es nuestro principal socio comercial en todo. Aquí vienen ya más turistas de los Estados Unidos que de cualquier parte del mundo, para empezar. Aquí hay más empresas norteamericanas en zona franca que cualquier otro país del mundo. Y aquí, de una u otra forma, en ese país viven más dominicanos, que inclusive en la ciudad de Nueva York hay más dominicanos que los que viven en Santiago. En Santiago no llegan a 1 millón.
y en Nueva York legales sobrepasa el 0.5 millones, 1.5 millones. O sea, la segunda ciudad de este país es Nueva York. Digo para que lo tengamos claro. Sí, Entonces, los tres ejes sobre los cuales se sustenta la economía en este país, que es zona franca, turismo y remesa. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué es lo que va a traer esto como consecuencia? Bueno, aquí va a haber un pacto fiscal, pero aquí hay que hacer un pacto político. Aquí hay que hacer un pacto de gobernabilidad. Porque aquí nosotros tenemos que hacer reformas que deben de una u otra forma ya terminar de someter al orden a la administración. Inclusive desde el punto de vista del sistema de justicia también hay que hacer reformas. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está haciendo un papel monumental tratando de rescatar una institución en la cual la gente no cree. Pero él se ha puesto a trabajar. Nosotros lo estamos apoyando. Lo estamos apoyando y eso hay que decirlo. O sea, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ese está trabajando para fortalecer ese poder. Y déjame decirte, Servio, que lo que tenemos la oportunidad de conocer a Luis Henry, sabemos que siempre ha sido su branding, digamos, pero en términos del laboratorio. ¿Tú ves por qué yo te digo a ti que los temperamentos funcionan? Fíjate que Luis Henry no solamente fue director de la Escuela Nacional de la Magistratura por 10 años y la convirtió en el modelo de América Latina. Luis Henry tuvo como viceministro de la presidencia, después se fue al asunto de inversiones y finalmente después terminó en el Indotel y después fue a la Suprema Corte de Justicia. Que dicho sea de paso, nosotros fuimos de los que lo propusimos a él. Porque tiene una vida. Entonces, tú ves, un tipo que se ha sabido una trayectoria prístina. No. Un tipo que se ha sabido comportar, pero que tiene un carácter. Aquí en este país se van a necesitar gente con carácter. Con carácter, que jueguen su rol. Yo creo que de eso es lo que se trata. Pero el próximo presidente tiene, bueno, yo de verdad que yo se lo voy como yo soy católico, apostólico, romano, estoy en una comunidad que nos reunimos lamentablemente por todo lo que está pasando virtualmente todos los martes. Soy altagraciano, en fin. Yo voy a aprender todos mis velones para que el próximo presidente, Dios mío, el Señor se derrame sobre él y le dé la luz y que le vaya bien, quien sea. Tú tienes la doble condición, Servio. Tienes la condición de la fe, que viene por el oír la palabra, y tienes la condición de delacionar, de ahí de la Fundación Institucionalidad y Justicia. O sea que también sé que tú vas a mantener, ¿verdad?, la voz de mucha gente que no tienen voz. Servio, quiero darte las gracias por este momento importante. Pero mira, muy corto el programa. Yo creo que la próxima vez tenemos que hacer la hora entera. Lo que pasa, mira, yo no quiero faltarte el respeto, que tú eres un pico de oro, igual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro amigo. Sí, ese es bueno, Luis Henry. Tú hablas bueno y entonces cuando la gente tiene esa virtud, sí, siente que el tiempo se va a veces. Luis Henry se sabe expresar, esa es la verdad. Sí, es un gran tipo, es un gran tipo. Pero agradecido de ti, Servio, y a ustedes gracias, ha sido el doctor Servio Tulio Castaño y Guzmán, que es vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Servio, un honor de verdad tenerte con nosotros en el día de hoy. Para mí fue un lujo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Señores, agradecerle el favor de su sintonía. Vamos a ver antes de irnos los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles para esta semana del 23 al 29 de mayo, y es que la gasolina premium costará 182,80, la regular 168 pesos, el gasoil óptimo 134,30, el regular 121,20, el querosén 117,60 y el gas licuado de petróleo 96,80. Reiteramos, para la semana del 23 al 29 de este mes de mayo. Ahí están los precios de los combustibles. Gracias, señores. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.
Colombia.